llamado Karl Godesheim, desarrolla junto con don Carlos un sistema de fijación que, bueno, que no daba mucho resultado. Total, que al cabo de 3 años viene un día, golpea la puerta y le dice: mire, don Carlos, yo me voy a volver a Alemania con mi mujer y con mi hija. La primera bebé que nació en estas latitudes fue la hija de Karl Godesheim, que nació en Madariaga, y le sugiero que usted abandone este proyecto, porque nunca va a lograr que crezcan árboles en estas arenas. Y se volvió a Alemania. Y don Carlos, por supuesto, siguió adelante, le hizo caso. El sistema de fijación que empleó es un sistema inventado por él. Nadie había utilizado este sistema anteriormente, por lo menos de esta manera en que don Carlos lo desarrolló. Pero antes de contarles cómo hizo para fijar las lunas, me gustaría saber si tienen hasta acá alguna pregunta. Interesante. Bueno. ¿El objetivo era hacer un pueblo balneario o era para proveer de madera para la materia prima? Bueno, usted acaba de hacer la pregunta del millón. Gracias. Muchas gracias a usted. La familia Gesell no se pone de acuerdo aún hoy en cuál fue el objetivo de don Carlos. Pero yo tengo mi propia opinión después de haber escuchado. Yo hace 20 años que trabajo en el museo, entonces bueno, hablé con todos ellos, leemos documentos, hablamos con los pioneros, entonces he llegado a mi propia conclusión, que alguna idea de balneario yo creo que don Carlos tenía, porque no era tonto, era súper observador, conocía Mar del Plata. Mar del Plata en 1930 ya era una ciudad balnearia con todas las de la ley, y es más, estaba comenzando a ser un balneario democrático, es decir, ya no era de los grandes ricos, empezaba a democratizarse. Entonces yo creo que realmente don Carlos debe haber pensado en algún momento, yo lo creo y lo cree también una buena parte de la familia. Sonia Tomis, por ejemplo, una de sus hermanas. Si ustedes compran el semanario El Fundador de esta semana, está publicada la segunda parte de una entrevista que se le hizo a Sonia Tomis en el 2002, y ella cuenta, por ejemplo, que recuerda haber estado en Buenos Aires con doña Emilia, la segunda esposa de don Carlos, y don Carlos, antes de venir a vivir a esta casa, cuando ya don Carlos había comprado las arenas, y Sonia recuerda un diálogo entre doña Emilia y don Carlos en que don Carlos le decía: en algún momento podríamos hacer un balneario y se me ocurre que un buen nombre para ese lugar sería Arquímedes. Y doña Emilia le dijo: no, ese nombre no va para nada. Bueno, ese es el diálogo que Sonia recuerda en 1937. Por otra parte, lo que yo firmemente creo es que don Carlos no necesitaba un para qué. Simplemente esto era el desafío de su vida. No olviden que acababa de morir su padre, que era reconocido como un gran personaje y que tenía muchos seguidores. A propósito, muchos de los seguidores de Silvio Gesell, de sus ideas económicas y sociales, fueron perseguidos y asesinados por el nazismo. Con esto respondo las preguntas que muchas veces me hacen, ustedes no lo han hecho, pero muchas veces la figura de don Carlos es tan mítica, tan legendaria, tiene tantas vetas fantasiosas también, que bueno, mucha gente pregunta qué relación había entre Carlos Gesell, la familia Gesell y el nazismo, si esto que hoy es Villa Gesell pudo ser gracias al apoyo del oro nazi y cuánta cosa a ustedes se les puede ocurrir. Y bueno, y esta es una buena manera de responder. Los seguidores de Silvio fueron perseguidos y asesinados por el nazismo. Hay cartas de Ana Botger que se escribió toda la vida con todos sus hijos. Nosotros hemos publicado una selección de cartas entre Ana y Carlos, y una carta, por ejemplo, de 1932, en la que Ana dice: ¿hasta dónde llegará este monstruo de Hitler que está recolectando gente para sus ejércitos? O sea,
Tanto Silvio como Carlos fueron grandes militantes de la paz. Bueno, entonces, el objetivo, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era cumplir este desafío. Eso es mi opinión personal, con vistas a posiblemente un futuro balneario. Otra parte de la familia asegura que el objetivo de don Carlos era obtener la madera que era la materia prima de Casa Gesell. Pero a esto Sonia, por ejemplo, responde: vivían a 15 minutos del Tigre. Claro, no. Está bien. Bueno, uno dice, don Carlos quería las cosas difíciles, sí, pero tan difíciles no. Entonces, bueno, Sonia dice, no, esto de la madera era la excusa que don Carlos puso para que lo dejara tranquilo, lo dejara hacer lo que quería hacer, ¿no? Bueno, esta casita fue construida por don Carlos Gesell el 14 de diciembre de 1931. Ese día comienza la construcción de esta casa, que fue muy sencilla porque es un sistema de construcción en seco, es un premoldeado que se llama balloon frame, que don Carlos había observado en los Estados Unidos. Ven que las paredes son huecas, esto es madera, no es ladrillo. Qué bien, Es una prefabricada, porque claro, ¿cómo hacía Carlos Gesell para llegar hasta acá? No había caminos. No se podía venir todo el tiempo por la nada de... Claro, no. El viaje que hacía Carlos Gesell y que hizo durante los primeros 7 años, hasta que se radica en esta casa, era el sí. ¿Cómo creen ustedes que viajaba? Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, estamos hablando de 1931. En tren. ¿Cuánto tiempo le llevó entre que compró toda la arena hasta que formó algo? Hasta que los arbolitos empezaron a crecer, más o menos saludables, 10 años. 10 años, no está. Yo, mi casa la hice también en 10 años. No, Sí, pero los árboles tardan en crecer. La plantación, estamos Tardan. hablando de los árboles. Tardan en crecer un árbol. sí. La casa la hizo en 3 semanas. Por 10 años no hubo nada de nada. ¿Cómo? Utilizó el método de forestación de los arreglos. Ah, muy buena pregunta, ¿por qué? ¿Eso estaba aprobado? A ver. ¿Hacía falta ¿Cómo mucho no? dinero? ¿Por qué? Claro, señor. ¿Por qué no hizo lo de Guerrero? ¿Qué hizo Guerrero? ¿Lleva plantillas? Guerrero tenía muchos recursos. Era estanciero. ¿Y cómo logró él que las dunas no se movieran? Bueno, ahora se lo voy a decir. Cubrió de tierra Guerrero, pero don Carlos tenía que comprar todo lo que traía hasta acá. Compraba bolsas de tierra, compraba bolsas de semillas, cargaba todo eso en Constitución, en el tren que hoy día hace Constitución Mar del Plata, que en ese momento era fabuloso, era un tren bárbaro. Ese tren tenía una estación intermedia, un desvío a 23 kilómetros de acá, que se llama Juancho, la estación de Juancho. Llegaba a Juancho y ahí tenía que descargar todo lo que traía en los vagones, subirlos a carros tirados por caballo y emprender este camino que no era camino, no había camino. Entonces, ¿qué había? Campos. Antes de las dunas, campos. Había que pedirle permiso a 7 estancieros, permitir este camino de las 7 tranqueras, que abrieran sus tranqueras, las cerraran, y después empezaba la zona de arena. Los caballos se hundían en la arena, o sea, fácilmente entre 2 y 3 horas tardaba don Carlos en llegar desde la estación de Juancho hasta acá. Esto lo hizo durante 7 años, todos los fines de semana. Cerraba Casa Gesell, esto nos contaba Roberto, decía, el viejo cerraba Casa Gesell frente al obelisco, tomaba el subte recién inaugurado a Constitución. En Constitución había viveros. De todas maneras, don Carlos compró viveros de toda la Argentina, tenemos facturas de compra, de la Argentina, Estados Unidos y de Alemania. Se tomaba ese tren, antes de tomar el tren, compraba tierra, semillas, todo esto en Constitución, cargaba todo eso en el tren, pasaba toda la noche en esos trenes que tenían coche dormitorio, coche comedor, se despertaba tempranito, llegaban a Juancho, a la madrugada, desembarcaba todo eso,
venía acá, plantaba. El domingo a la noche se volvía con el tren a Buenos Aires. Cuando llegaba a la semana siguiente o a los 15 días, venía y casi no encontraba nada de lo que había plantado. Y esto fue así desde 1931 hasta 1937, que se radica en esta casa, y hasta el 39-40, cuando recién arranca feliz la forestación, que no fue una casualidad. ¿Cómo hizo para fijar las dunas? Bueno, esto se los voy a contar un poco en el camino, porque si no se nos va a hacer larguísima la visita. Esta casita está construida entonces con bloques de madera cada 50 centímetros. Es una prefabricada. Cada 50 centímetros hay paneles dobles de madera, doble cocino, con un hueco de aire. Esos paneles están revestidos por fuera y por dentro con metal desplegado, envueltos en metal desplegado, y ese alambre que usan los riceros para que tome para hacer los cielos rasos. Y entonces sobre ese alambre, esta mosca está muy interesada, sobre ese alambre tenemos revoque grueso y revoque fino, por dentro y por fuera. O sea, son unas paredes de este ancho más o menos. Esta casa está construida sobre una duna de 9 metros de altura, y piensen que toda esta vegetación que vemos alrededor no existía. La casita estaba a merced de los vientos, del calor, del frío, de las subestadas, que eran violentísimas y lo siguen siendo. ¿Y por qué creen ustedes que esta casa tiene 4 puertas de acceso? Una hacia cada punto. Por el movimiento de la arena, de las dunas. ¿Qué pasaba? Tapaban las puertas. Claro. Siempre iba a quedar por lo menos una libre para entrar o para salir. Es como la nieve de Ushuaia, que tenemos. Exactamente. Porque lo vio en el hotel. Claro, y él dijo, a mí no me va a pasar lo de ustedes, yo no voy a entrar por la ventana. Entonces yo sé que voy a tardar muchos años en ver crecer mis arbolitos. 3 semanas. Porque es una construcción sencilla, no se necesita demasiada... Bueno, no olviden que... prefabricadas que venden ahora. Sí. Este mismo sistema se usa muchísimo ahora en Estados Unidos, en Canadá, con otros materiales, quiero decir con Durlock, por ejemplo, pero es básicamente madera revestida. Sí, porque como no podía viajar con tanto material, él recordaba haber visto estas casas en Estados Unidos, no tenía tampoco más que 2 personas que lo vinieron a ayudar, y sí, la hizo muy rápidamente. Pero él también la hizo, o sea, sí, él la construyó. Esa fecha, 14 de diciembre de 1931, es la fecha oficial de fundación de Villa Gesell, que es el comienzo de la construcción de esta casita, y nos encanta que sea esa fecha. Hasta en eso es original la historia de Villa Gesell, no es una batalla, no es la muerte de nadie, no es una avanzada contra el indio, es el comienzo de un hogar, de una esperanza, ¿no? Y esa fecha la propuso Carlos Gesell, la propuso él mismo al intendente de Madariaga, en un expediente curiosísimo, ¿no? Porque decía, dado que yo soy el primer poblador de estas arenas y que empecé a construir mi casita, la primera de este lugar. Bueno, este expediente es del año 68, o sea que a partir del año 68 Villa Gesell tiene su fecha oficial de fundación, que siempre festejamos. ¿Y dónde descansa el restos de Gesell? En el cementerio de Villa Gesell. Acá en Villa Gesell, sí. Porque por ejemplo en San Juan, Sarmiento está descansando en ¿cómo le llaman? No lo sé. En Buenos Aires, en el cementerio de la Recoleta. En la Recoleta, no está en San Juan. Bueno, eso sucede muchas veces. Bueno, hay que tener en cuenta que Sarmiento fue presidente de la Nación, y entonces, bueno, por ahí, la verdad es que no sé por qué no descansa en San Juan, pero... El segundo testamento de él dice que pidió que descanse en la Recoleta. Ah, bueno, entonces se entiende. Bueno, y don Carlos está enterrado en el cementerio de Villa Gesell. El cementerio de Villa Gesell está sobre tierra, no sobre arena, por eso está lejos. No se puede hacer un cementerio sobre la arena. Entonces, son tierras que don Carlos compró mucho después, en la década de los 60,
para hacer el cementerio. No sabía que había cementerio. Sí, está pasando la ruta 11 interbalnearia a unos 2 kilómetros al lado del aeropuerto. Tanto el aeropuerto como el cementerio son tierras que don Carlos compró para desarrollar el cementerio y para hacer una pista que después se lo regaló a la Fuerza Aérea. Todo el crecimiento de Villa Gesell fue obra de la decisión y de las sugerencias y del apoyo económico y moral de Carlos. Cuidado que vaya a picar en una pista. Ahí bajo, ahí debe tener el nido, ¿eh? Seguro, sí, porque se está metiendo en una... Ahí está el nido. Sí, debe tener. Y Ahí como está el nido. yo vine ya que empezaste, está enojada digamos, porque- él tenía una situación económica buena como para emprender esto. Tenía una situación económica para un buen pasar, pero esto significó... Pero él, por ejemplo, ¿de qué trabajaba? No, yo no puedo empezar nuevamente la visita, perdón. pero ¿sabes qué? Te sugiero que nos acompañes en la visita y que después recorras el museo, porque Ahí está. el museo está dedicado a la vida de Carlos Gesell, y a los comienzos de Villa Gesell, cosa que... Tenía un negocio que se llamaba de Casa bebés, Gesell. La Casa Gesell era de la familia. Mil perdones. No, por favor, yo por Bueno, entonces, esta casita, además de tener esa característica de las 4 puertas, necesitaba una aislación muy efectiva de las altas y de las bajas temperaturas. Fíjense que esta galería fue el único espacio de sombrita al aire libre que hubo durante años. Entonces don Carlos buscó el aislante perfecto para la casa. Toda la casa está en su estado original. Las paredes, la pintura incluso, las ventanas, las puertas, los pisos, los azulejos, la galería, todo está en su estado original. ¿Y cuál fue el aislante perfecto que encontró Carlos Gesell para colocar en este hueco de aire de la arena? La arena es lo peor del mundo. ¿Por qué? Lo dijimos ya. Conserva la humedad. diario. Papel de diario. Sí, aire. En ese hueco de aire, que ya de por sí es aislante, don Carlos rellena todo este hueco con papel de diario, que todavía la casa tiene. Perdón, ¿sabe por qué me imaginé? Porque allá la primer casa de usuario también de Casa Beba, los primeros pobladores también que vinieron del extranjero también, tiene la casa, que está hasta ahora que es un museo, un lugar así, visto el revestimiento con diario en las paredes, y es de madera, una cosa muy parecida. Claro, claro. Por eso me imaginé. Bueno, muy bien, te imagino muy bien. Este papel de diario es un aislante perfecto. Por eso, tanta gente que duerme en la calle duerme sobre el papel de diario o los que andan en moto. Porque la celulosa impide el cambio de temperatura. De todas maneras, esta casa, bueno, ahora es muy fresca el verano. Si ustedes entran al museo, ahora notan que siempre hay 1 grado, 2 grados menos. Y en invierno es porque ahora tenemos la sombra de los árboles. En ese momento el sol daba pleno todo el día y la casa igual era helada. Igual era helada. Han pasado unos fríos acá. Rosmaría a veces nos viene a visitar, tiene mucho sentido el agua. Entonces un día vino y nos dijo, esta galería por supuesto nos servía de sombrita en el verano, pero también nos servía de calefacción en el invierno. Pero ¿cómo Rosmaría? No. ¿Cómo de calefacción en el invierno? Entonces ella nos dice, sí, que ustedes vieron cómo se levantaba temprano, se bañaba con agua fría todo el año, se metía en el mar en invierno, en verano, era muy saludable y no quería calefacción. Entonces, cuando nosotros decíamos, ay papá, el frío que tenemos, él nos decía, ¿tiene frío? Salgan y den muchas vueltas corriendo rápido por la galería y después cuando entran a la casa, se meten en la cama y van a ver qué calentito. Entonces Rosmarie decía, por eso no servía de calefacción, esa era la calefacción. Y Sonia también cuenta, Sonia, don Carlos, que vino acá, yo muchas veces le ofrecía una bolsa de agua caliente y él siempre decía que no, y nunca quiso. Era además muy espartano, ¿no? En sus costumbres, en su forma de vestir, en su forma de alimentarse.
Por eso también la villa siempre fue tan agradable y tan amable para los chicos jóvenes, para la informalidad. Acá dice Sonia, la gente, Don Carlos recibía en short a la gente, le quedaban muy bien los trajes, pero los detestaban, no se ponían sino haciendo un gran esfuerzo, bueno, cuando lo condecoraron, si no, no. Y fue así informal, ¿no? Desde el principio. Otra cosa que sigue manteniendo la familia Gesell a ultranza es la austeridad. Siempre fueron muy austeros. Don Carlos podría haberse hecho multimillonario con este proyecto. Podría haber tenido una cadena hotelera, no sé qué. Bueno, nada más lejos de ese interés. Para él no existía la especulación, siguiendo las ideas de su padre. Hacía circular permanentemente el dinero que recibía cuando empezó a vender los lotes, y de ese modo se fue haciendo Villa Gesell, reinvirtiendo todo este dinero en ¿qué? En forestación, en instituciones públicas. Pero él no es funcionario, nada. Siguió viviendo su vida normal. Siguió viviendo su vida normal y creando Villa Gesell. Él decía que su gran invento final había sido Villa Gesell. Y no se equivocó. No se equivocó. ¿Alguno de ustedes viene por primera vez a Villa Gesell? Sí, yo ¿Y de dónde son? De Junín. ¿Ustedes de dónde son? de Buenos Aires. Buenos Aires, de Lomas. De Loma. San Patuerto. Soy de Ushuaia, De Ushuaia, la señora. de Córdoba. De Córdoba capital. No, de Mendiola solamente no. Pegado, Mendiola-Sa. Villa Allende, Mendiola. Villa Allende. En Villa Allende hay muchas familias Gesell. ¿Los conocen? No. De nombre, De nombre. no de contacto. No de contacto, bueno, porque de los 3 hijos varones que tuvo Carlos Gesell, los 3 hijos varones han tenido muchos hijos varones. Entonces, en este momento en Villa Allende están viviendo los 4 hijos varones de Buni. Y a su vez son abuelos ya. Entonces, hay muchísimas familias Gesell en Villa Allende. ¿Ustedes de dónde son? De Martínez. Bueno, zonas donde vivió la familia Gesell también. Tuvieron negocio. Tuvieron negocio también, sí, también Gesell. Y ellos vivían siempre cerca de la fábrica, siempre cerca de Punta Chica, por lo tanto vivieron en Victoria, en Martínez, en Olivos, siempre por esa zona. ¿Ustedes? Pegado a las lomas, Lanús. De Lanús. Por eso decía, El señor. pueblo andino de Santa Fe. Pueblo andino se llama. Sí. Qué lindo. Y justamente una historia similar, un tal andino que creó ese pueblo. Un estanciero. Andino de apellido. Andino. Suena tan lindo como de los Andes, ¿no? El pueblo andino. Está cerca de San Lorenzo. Bien, bella zona. Sí, una zona. El pueblo, San Lorenzo es industrial, pero andino es pueblo tranquilo. Tranquilo, que Sí. es agrícola, Sí, ganadero. básicamente. ¿Y ustedes? Mar del Plata. ¿De Mar del Plata son marplatenses? Yo no, yo soy de Saladillo y ya sanjuanino. Pero hace 30 años que vivimos en Mar del Plata. Qué marplatenses. Sí. Bueno, para los marplatenses por ahí no son marplatenses, porque ellos son tan celosos de nacido y criado. Pero obviamente después de 30 años. Sí, nos sentimos. Claro, como todos los geselinos que hemos venido todos de algún otro lado. Sí. Y de Buenos Aires. ¿De qué barrio? Zona oeste. Bueno, yo les prometí que les iba a contar cómo hizo Don Carlos para fijar las dunas. Entonces, en el recorrido que vamos a hacer, que nos llevará más o menos unos 20 minutos más, si no están cansados lo hacemos. No. Bueno, vamos a ir pasando por diferentes, todo lo que está aquí. Perdón, ¿se hicieron algún recorrido antes de que hicieran nada? No. Todo lo que está aquí dentro, como les dije al principio, tiene valor histórico. Esta casa en particular fue es la casa histórica de Villa Gesell, que ha sido declarada bien de interés histórico nacional por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el año pasado. Y para esta declaratoria tuvieron en cuenta muchos de estos factores que nosotros acabamos de comentar. El hecho de que la casa está en su estado original, el hecho de que es un museo, y esto significa un reconocimiento afectivo por parte de la población, porque si no, no sería museo. Sí. Y también la historia de vida de Carlos Gesell tuvo mucho que ver con esta declaratoria.
y el hecho de que dentro de la Comisión Nacional de Patrimonio hay un señor que nos ayudó muchísimo con todos los trámites que fueron largos y que ama profundamente Villa Gesell. Y entonces este factor de cuore tiene mucho que ver en toda la historia de Villa Gesell, porque nosotros seguimos recibiendo año tras año gente que nos cuenta que se conocieron en los años dorados, en los años 60, bailando en un boliche, se casaron, vinieron de luna de miel a Villa Gesell, después vinieron con la panza y después vienen con los nietos. Y esto no suele pasar en otros lugares de la costa. Villa Gesell crea como una especie de pertenencia y de lazo afectivo, pero precisamente yo creo que es por esta historia que no la tienen otros lugares. Muy fascinante, muy fascinante. Bueno, entonces vamos a pasar por lo que era el vivero de Carlos Gesell, magníficamente, y el tanque está alimentado por agua corriente. Por supuesto, la provisión de agua nunca resultó ningún problema, porque por esto que les digo, que el agua está acá nomás. Lo que costó muchísimo fue instalarlo en molino, porque claro, se hacía un pozo en la arena y a las 2 horas estaba tapado. Entonces hubo que hacer toda una protección, toda una contención para colocar la estructura. Lo que está al pie del molino es una escultura fuente que una escultora marplatense, María Susana Gutiérrez, la conocen, hizo para nosotros en 1998, cuando aquí en el bosque hubo el primer encuentro nacional de escultores. Todos los escultores que produjeron su obra desde cero y la dejaron colocada en distintos lugares de la villa, trabajaron en ese momento y María Susana nos preguntó qué necesitábamos, porque ella tenía ganas de hacer alguna escultura utilitaria, digamos. Entonces le dijimos, sin dudarlo, una escultura fuente. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es tan necesario tener una fuente con agua aquí en el lugar de la filtración del agua que ya tiene por la arena? Por las aves, exactamente. Porque las aves de Villa Gesell no tienen donde tomar agua. No pueden horadar con el piquito para encontrar el agua que está acá abajo de la arena. Entonces, las aves, yo siempre recomiendo y sugiero, no solo a los residentes de Villa Gesell, sino a los turistas, si tienen un espacio libre en el balcón o si alquilan una casa con jardín, pongan un recipiente plástico para que no tome calor a la sombrita con agua y tienen ahí un festival de pajaritos que van a beber, que van a bañarse, las calandrias, los bichos feos, los picaflores, todos los pajaritos que no tienen agua en el resto de Villa Gesell. Pero no tener gatos. No tener gatos. Porque sí. O tenerlos controladitos. Controlados, claro. Controladitos, Bueno, vean la gran cantidad y variedad de plantas que tenemos. Qué alta. Estos son, bueno, aquello alto es, por un lado, un eucaliptus que se confunde con la copa de un pino, que a la vez se confunde con la copa de un laurel, y de un laurel comestible, el más alto, y un laurel decorativo, laurel de jardín, este que tiene esas florcitas tan lindas rosadas. Esto que tenemos aquí a nuestro lado es un tamarisco. Los tamariscos son de la zona del Mediterráneo y se adaptaron muy bien a Villa Gesell, al igual que todas las plantas mediterráneas, porque tenemos un clima muy parecido. El tamarisco soporta como nadie estar en plena playa. Parece una planta nativa de las dunas, pero no lo es. La única sombrita natural que podemos tener en la playa, si no tenemos sombrillita, es un tamarisco. Después acá tenemos ligustro, acá tenemos jazmín amarillo, que es una planta asiática. Acá tenemos siempre verde, que tiene ya sus frutitos violeta. Esta es una planta maravillosa, súper resistente también a los vientos. Quienes tenemos casas cerca del mar podemos hacer cercos vivos con siempre verde. Y es una planta de Nueva Zelanda. Tanto las plantas del Mediterráneo como las de Australia y Nueva Zelanda se adaptan muy bien a este clima.
Nueva Zelanda está a la misma latitud de Villa Gesell. O sea, si nos fuéramos en barco hoy, saliéramos de Villa Gesell en barco derecho, llegamos a Nueva Zelanda. La franja del Mediterráneo, por cierto, no está a la misma latitud, pero sí dentro de la misma franja climática. Bueno. Sarmiento trajo los gorriones, que después fueron a... No, porque las aves no tenían en estas arenas que iban a comer. Claro. Que iban a beber, nada. Entonces, las aves marinas, por supuesto que sí, existían. Las aves marinas pueden tomar agua salada, pero el resto de las aves no. ¿Y cómo fueron llegando? Bueno, fueron llegando a medida que el bosque fue creciendo. Nosotros lindamos con una zona riquísima en aves, que es la zona de General Madariaga, que tiene campos, tiene lagunas, tiene bañados, tiene grandes espejos de agua dulce. Entonces, bueno, las aves, yo supongo que en un momento habrán dicho, vamos a hacer... Sí. Noto que acá le dije a mis papás en la nieta, noto qué cantidad de aves que hay acá. Hay muchísimas. Noté esa diferencia. Bueno, y justamente porque acá, piensen ustedes que en todo Villa Gesell, pero particularmente en el Pinar del Norte, que es este bosque, tienen tranquilidad, nadie las molesta, tienen agüita y tienen el banquete servido. El alimento, la frutita. Todas las frutas de los árboles, los higos, tenemos higueras, tenemos nísperos, tenemos siempre verde, con ese frutito que a las cotorras les encanta, por ejemplo. Entonces, bueno, las aves también hacen su estudio de mercado, a ver qué onda, si pueden venir a criar a sus hijitos acá. Y bueno, y fueron viniendo en grandes cantidades. Y variando también. Porque, bueno, no nos olvidemos que son seres vivos y que en épocas de mucha sequía a lo mejor vienen más abundancia, en épocas en que en el campo se vive mejor, se quedan en el campo y así. Y también tenemos aves turistas. Las migratorias. Sí, tenemos muchas aves migratorias. Hay las golondrinas, por supuesto, la tijereta es migratoria. Las gaviotas son marinas y son de todo el año. Sí, sí. Hay gran cantidad de aves marinas y gran cantidad de aves terrestres. ¿La tijereta que es de...? ¿La tijereta son de las golondrinas? ¿Golondrina tijereta es o es otro pájaro? Es muy parecida a la golondrina, la tijereta, es de la misma familia, son tiránidos, porque capturan bichitos en el aire. Lo mismo que el churrinche. ¿Han visto alguna vez un churrinche? Desapareció, Se ve cada vez menos el churrinche, yo no sé por qué. El churrinche viene migrando de los Estados Unidos y este año yo prácticamente no he visto churrinche. He visto uno hace años que no lo veo. en Mar de la Paz. ¿Cómo es? Colorado, es un gorrión con el pecho colorado. Se parece al gorrión, pero el pecho es bracita de fuego, lo llaman. Córdoba hay. En Córdoba hay. Tienen la panza recolorada. Sí. Bueno, se ve que van cambiando. Sorsal también debe de haber acá. Sorsales hay muchísimos, calandrias hay muchos, cotorras, y les cuento. Ese es el carpintero. El carpintero real. Acá no, en Cariló. Bueno, acá se ve mucho. Lo que pasa es que en este horario que nosotros hacemos la visita guiada, lo único que escuchamos son las cotorras. Sí. Nos acompañan todo el año. No, el carpintero es difícil verlo hasta ahora. Escuchar ruido y se van. Sí. Voces. Sí. Son Cariló los Bueno, vamos a avanzar. Estamos viendo también otras especies muy variadas. Laurel de jardín, por todas partes. Higuera, ven acá, higuera. Ah, no lo he visto. Don Carlos también plantaba para propio consumo, ¿no? Ahí hay una higuera. Bueno, las hortensias crecen fantásticas en la arena. Lo único que necesitan es mucha agua. Por eso, como hemos tenido grandes sequías, hay muchas hortensias que han muerto. Así como va mi mano, estamos viendo un lindísimo níspero. Y más chiquitos abajo. Más chiquitos abajo, sí, porque se repuebla muy fácilmente. Al lado del níspero, aquí donde está la niñita, tenemos un enorme ciprés. Qué hermoso. Es un ciprés.
Sí, los cipreses, ¿los diferencian ustedes fácil o difícilmente de los pinos? No sé diferenciarlos. De los pinos. De los pinos. La corteza es distinta. No, fundamentalmente la diferencia está en las hojas. Las hojas del ciprés son carnosas, en cambio las de los pinos siempre son agujas. Bueno, ahora vamos. Y estas son de los eucaliptus y de los olivos. Estos son olivos. Olivos que dan aceitunas, higueras que dan higos, níferos que dan níferos. Tenía toda la comidita de supervivencia. Sí, no tan fácilmente, ¿no? Pero lo logró. Tenían una huerta muy bien provista, eso no se puede hacer, no se puede celebrar por el bosque con interés a montaña. Pero hay vigilancia igual. Pero hay quien lo hace. Sí, hay vigilancia. El bosque está como aislado del... El bosque está cercado, Claro. Desde 1993 está cercado, Entra cualquiera en moto, no hay Estamos tan solos. Estamos muy solos. No hay pasa policía recién. Claro, lo que pasa es que es grande. ¿Cómo haces para Muy grande? desde que declararon patrimonio nacional vigilancia también? No, nada fue declarado patrimonio nacional. La casita y el molino fueron declarados bien de interés histórico. Bien de interés histórico. Esto es una reserva de hecho, pero no de derecho. Es decir, no hay ninguna reglamentación que diga esto es una reserva forestal. Lo es de hecho, porque bueno, todos los vecinos tratamos de conservar esto de la mejor manera, incluso el hecho de que se haya cercado fue muy positivo, porque en el año 90, estos eran calles públicas. ¿De quién lo decidió? La municipalidad, de la 93. Muy bien. De hecho, bueno, cualquiera puede transitar a cualquier hora del día por este bosque caminando. Mucha gente que vive en el barrio norte corta camino para llegar al centro por el bosque. Mucha gente que accede a la playa para llegar al centro camina por el bosque. Eso no es ningún problema. El problema es no tirar basura, no hacer fuego, no acampar, no circular con autos. Esos son los verdaderos problemas. Incluso ustedes pueden venir y hacer un picnic tranquilamente, disfrutar del bosque, llevarse la bolsita con la basura, pero no dañar. No dañar, necesita control. Exactamente. Bueno, en este momento tenemos control policial, pero no tenemos guardaparque asignado. Lo hemos tenido. Igual con uno solo. Mira ahí y por allá están haciendo. Absolutamente. O sea, con un guardaparque todo esto. Casi necesitaría mínimamente dos guardaparques que caminaran. Ese árbol bellísimo que vemos, que parece helecho, con estas plumitas, es una acacia de Constantinopla, una de las tantas variedades de acacias que hay en Vizcaya. ¿Qué parece? Lo que es acá. ¿Cuál te parece? Al jacarandá. La flor que son re gritones, pero porque están contentos siempre. Los horneros están contentos. Mira vos, eso debe ser un hornero. Bueno, era muy difícil encontrar horneros hace unos años en Villa Gesell porque necesitan tierra. Claro. Necesitan barro. Su casita. Y no hay demasiadas. Ahora, bueno, por supuesto, con los años, con la tierra que nosotros compramos o fabricamos en nuestros jardines, el compost y con toda la materia viva que cae de los árboles a lo largo de los años, se va formando una capita de tierra. Entonces ahora los gorriones, de todos modos, ellos se habituaron a construir sus nidos mezclando arena con tierra. Se adaptaron. Bueno, esto que yo tengo en la mano, ¿qué es? Del pino. Esta es la hoja de pino. Siempre los pinos tienen hojas así, que son agujas. O sea, bastante diferentes de las hojas de los cipreses. O sea, no se los confunden. ¿La llaman pinocha, puede ser? Sí, cuando está seca, esto es pinocha, así se llama. Esta es la pinocha del pino mediterráneo. Del pino marítimo, que es mediterráneo. Del pino marítimo. Después hay más o menos 4 o 5 variedades de pinos acá dentro del pinar. Los pinos marítimos son los más abundantes, los que a Carlos Gesell más le gustaban y por supuesto los más difíciles para hacer crecer. ¿Los que más le gustaban, los más difíciles? Sí.
Todo en la vida de ese hombre fue así. Todo en la vida de ese hombre fue así. ¿Ese qué es? Este, por ejemplo, es un pino... No, el más chiquito, el que está acá abajo. Eso es laurel. Laureles, eso es laurel. Y ese es un pino marítimo. Y este es un pino marítimo. Los pinos marítimos, los pinos marítimos crecen así rectos en general. Y van perdiendo las ramas inferiores. Y hacen copas bien altas. Acá tenemos otro. Vamos a pasar por el vivero. En los años 40 era vivero. Todo vivero, todos plantines que don Carlos criaba hasta que la plantita estuviera fuerte para después colocarla en su lugar definitivo. Eso es un muy buen ejemplar de pino marítimo también. ¿Ven cómo crece? Recto, pierde las ramas, hace copa bien alta y tiene piñas medianas, digamos de a pares. Allá hay un hornero. Y allá hay un nido de horneros, sí, desde hace mucho tiempo. Lo ven en la rama más alta, arriba, Ni idea. así donde las ramas empiezan a hacerse más largas, hay un nido de hornero. No lo Este veo. es un ciprés ya. lambertiano, también de muchísimos años y que ha sufrido mucho y que hubo que talar, porque las ramas caían con los tormentos, era muy ¿Cayó algún rato por acá? Porque digo que por ahí está la punta y como... el árbol este empezó a secarse hace un tiempo, no está seco, pero claro, está muy sufrido, muy sufrido, muy sufrido. Han caído rayos acá, me supongo. Y sí. Más de 100 años de tener eso. No, como más de 100 años. No. ¿Cuántos años fue? En 1800, el 14 de enero 1931 de se empezó De 1931 no existía nada. De 1931 la fundación. Año 40, 41. 70 años tendrá más o menos. Como mucho, un árbol de Villa Gesell puede tener 65 años. Parece que tuviera más. Sí, parecen que, por ejemplo, este eucaliptus parece mucho más añoso. Sí. Pero la verdad de la milanesa es que hasta 1939 los árboles no prosperaron. Tardó casi 10 años. Sí, exactamente. Planta del Mediterráneo también, que siempre tiene ese color verde oscuro precioso, pariente del roble, es la encina. ¿Hay sauces también? ¿Cómo? Hay un árbol parecido al sauce. Hay sauce. Hay sauce, Hay sauce criollo, este es un sauce criollo, ese, sí. Mucho sauce y mucho álamo, porque son dos árboles que solo necesitan agua. Es un crecimiento rápido. Y este crecimiento muy rápido. Este que está en piedra, Eso es una escultura. tallado en piedra, ¿no? Es una Nosotros escultura tenemos de- acá el taller de escultura de arte para la ciudad, donde trabaja un excelente escultor que es Leonardo Castellani. Todo el año se dan clases de escultura. Todos estos edificios que vamos a empezar a ver son todos edificios históricos que sirvieron para guardar maquinaria, reparar maquinaria, lavar las máquinas que se usaban y todos, casi todos, han sido refuncionalizados. Es decir, se les ha dado una nueva función diferente de la que tenían en origen, que es la mejor manera de conservar patrimonio, para que no se desgaste, para que no se deteriore. Frente al vivero municipal de Villa Gesell, que en tiempos de Carlos Gesell era, como les dije, su propio vivero, mucho más extendido. Y como estamos frente al vivero, les voy a hacer aquí un dibujito. Aprovechando, si nos ponemos en semicírculo, me parece que va a ser mejor para que todos podamos ver el dibujo. Voy a hacer un cuadrado en eso, no voy a hacer ninguna cosa extraordinaria. Que ya está medio marcadito acá. Me encanta cuando llueve porque tengo un muy buen pizarrón. Bueno, ¿alguno de ustedes ha decidido cuál le parece que fue el método que utilizó Carlos Gesell para detener el movimiento continuo de las dunas? Plantó algo, pero no me acuerdo qué era. Pues ya el- Uñas de gato. Plantando los pinos. Ojalá. Plantando Los los pinos. pinos no llegaban a arraigar. ¿Pero no los ponía con los plantines? Con plantas rastreras. Previamente a la forestación Tuvo que fijar la arena. hubo que fijar y Partillar, hundir decía la ya. arena. Partillar, partillo. Utilizó esparto. Par. El esparto es una planta nativa de las dunas.
Porque no es que en las dunas no crece nada, ¿eh? Las dunas son un ecosistema que tienen flora y tienen fauna. Es un sistema formado por la naturaleza. Nosotros no podemos formar una duna. Si tenemos un montón de arena en casa porque vamos a construir, no tenemos una duna, ¿eh? La duna es una formación de ¿qué? ¿Quiénes son los arquitectos de las dunas? Las rocas. El viento, el mar y el mar. El mar viene arrastrando rocas desde la Patagonia todo el tiempo. Y esas rocas se transforman en arena. Pasa por Mar del Plata y ¿qué hace? Sigue arrastrando. Por eso Mar del Plata tiene... ¿Quiénes eran los platenses? ¿Qué es lo que hay que hacer en la playa de Mar del Plata? Rocas, poner rocas. Tiene que poner arena. Piedras. Tienen que hacer un trabajo de reculado, se llama, que es ingresar al mar con grandes máquinas, grandes dragas, que toman arena del lecho marino y lo expulsan en la playa, porque si no se quedaría sin playa. ¿Por qué? Porque el mar de ahí se lleva y se lleva, erosiona los acantilados. ¿Y a dónde trae toda esa arena? A la costa de 180 kilómetros en la que estamos. Desde Mar Chiquita hasta la bahía de San Borombón, nosotros estamos a nivel del mar, no estamos altos, estamos a nivel del mar, estamos en una llanura, que es la desembocadura del río Salado. Entonces, toda esa arena que el mar va trayendo todo el tiempo, la empieza a depositar en estos 180 kilómetros. Después el viento hace lo suyo, levanta los granitos de arena, son todos iguales, los granitos de una duna son todos iguales, y los va depositando en la medida en que encuentra obstáculos, cualquier obstáculo, una casa, una ciudad, un ostende, donde sea. Y de ese modo se forman las dunas. Las dunas tienen una estabilidad propia, una determinada humedad, tienen plantas y tienen animales, solo que árboles no. Para que crezcan los árboles sobre un suelo de dunas hay que hacer este trabajo que hizo Don Carlos acá, el que hizo Guerrero en Cariló, el que hizo Manuel Rico en Mar de las Pampas, el que hizo Astengo Morano en Mar Azul, lo que hicieron los Bunge y los Guerrero en Pinamar, en Valeria del Mar. Es decir, primero hay que fijar las dunas, dejarlas quietas, nutrirlas y después recién intentar que los arbolitos crezcan. ¿Qué es lo que se colocó en el Esparto. ¿Cuál es el esparto? El esparto es una planta que todos hemos visto alguna vez, estoy segura, pero tal vez no nos dimos cuenta de que esa planta es esparto. No son nada, pican. Si van hoy a la playa, acá en zona norte, donde hay mucha duna viva, se van a encontrar con esta plantita que crece como si fuera un chorro de agua. El esparto es una gramínea, más o menos de esta altura, que crece así, en matas. Como una estepa, ¿no? Es una planta. Pero es como una estepa, así dura. No es tan dura. No es tan dura, es muy flexible al viento. Que tiene como 80 metros de alto. ¿No? Más o menos 1 metro de alto puede tener el esparto, 1,5 metros, más no. Es una gramínea, un pasto. En España hay grandes maestros esparteros. Cuando el esparto se moja, adquiere flexibilidad y se puede trabajar perfectamente esa fibra. Por ejemplo, para hacer sombreros como de la señora, para hacer canastos, techos, casas. En Murcia hacen de todo con el esparto. Si ustedes buscan en Google, acá no hacemos nada. Claro, y aparte que no vi mucho esparto tampoco. Bueno, lo que pasa es que no hay mucha duna viva. La flora nativa de duna no puede competir con todo esto. Tiene que estar en la playa, en la reserva de Faro Querandí, hay enorme cantidad. No han de dejar sacar porque están conservando que no... Mire, mejor que no lo saquen. No, en la reserva ni que hablar. En la reserva es una de las pocas reservas del mundo donde se conservan las dunas en su estado original, con flora y con fauna, que hay que defender. Además, ¿dónde es? ¿En el Faro Querandí? Por ahí. Faro Querandí queda a 32 kilómetros de acá, es la zona sur de Villa Gesell, desde Mar Azul, desde la última localidad. Pasando Mar Azul, digamos. Son 15 kilómetros más hasta llegar al Faro.
La reserva empieza un poco antes, hasta llegar al faro. El faro es el gran atractivo cultural de la reserva natural de dunas. Esa reserva tiene 5.757 hectáreas íntegramente municipales y fue declarada Reserva Municipal Natural Faro Querandí en 1996. Imagínense ustedes el enorme reservorio de agua dulce también, Claro. que significa esa enorme cantidad de dunas. Bueno, el esparto entonces fue la plantita que don Carlos dijo, yo creo que me va a servir esta planta para empezar a inmovilizar esta arena. Entonces, ¿qué hizo? Tomaba matas de esparto chiquitas y las plantaba en línea recta, una mata al lado de la otra, a lo largo de 10 metros. Y luego cerraba con este mismo sistema un cuadrado de 10 metros de lado. Esto era esparto. ¿Qué pasaba con el esparto? Crecía bárbaro, porque estaba en su hábitat. Claro. Y todas las plantas nativas de las dunas, muchas de las cuales son medicinales, hay que conservar la flora nativa de todo ecosistema, porque por algo están ahí. Las plantas están súper adaptadas a este suelo, que se mueve todo el tiempo, que llega a tener 45, 50 grados de temperatura, 10 grados bajo cero en el invierno. El viento permanente. El viento permanente. Entonces son plantas súper adaptadas que, por supuesto, tienen raíces poderosas, porque si no volarían, Claro. como volaban los arbolitos. Entonces el esparto empezaba a esparcir estas largas raíces y poco a poco este cuadrado iba quedando más o menos quieto, pero acá adentro había que hacer algo también. Recuerden que no había nitrógeno en esta arena y que sin nitrógeno los árboles no crecen. Entonces don Carlos investigó, por supuesto todo lo investigaba, y llegaba a sus propias conclusiones. Don Carlos dijo, hay plantas en la naturaleza, leyendo se enteró de esto, que aportan nitrógeno al suelo, que lo toman del aire y lo aportan al suelo. Estas plantas son todas las leguminosas, las que tienen legumbres, como la soja. Lo malo de la soja es el glifosato, pero no precisamente el nitrógeno. Fija nitrógeno. Exactamente, fija nitrógeno. Por lo demás, si no se usaran estos pesticidas, sería maravilloso, un suelo nitrogenado por la soja. O la alfalfa. Bueno, don Carlos elige una leguminosa en particular que se llama Melilotus alba, no sé si lo conocen, es un trébol. También se siembra con alfalfa. Claro. Y que tiene una flor blanca perfumada que atrae mucho a las abejas, y él también pensó en eso. Porque cuando las florcitas salieran, las abejitas iban a venir, él iba a tener alguna colmena, como tuvo, y además las abejitas iban a ayudar a la polinización, es decir, a que se extendiera esta forestación. Así que sembraba de semilla grandes cantidades de Melilotus alba acá adentro y muchas gramíneas baratas como cebada, cebadilla, centeno, porque la idea era formar un entramado muy fuerte de raíces acá abajo para que no se moviera la superficie y además nutrirla. Entonces, ¿qué función cumplían las gramíneas? Las gramíneas tienen aproximadamente 3 veces más raíz lo que tienen de altura. Entonces, por ejemplo, el centeno llegaba a dar espigas, a crecer. Pero daba raíces. Entonces, Que iba fijando. todas las raíces de las gramíneas, más todas las del Melilotus, más las del esparto, se entramaban, fijaban esta cuadrícula de esparto y nutrían con nitrógeno. Y cuando morían las gramíneas, formaban una pequeña capita fértil. Capa orgánica, rastrojo, como se ve. Exactamente. Sí, Mónica, por eso el cartelito ese que está medio escondido allá abajo. Que dice que Léelo. decía, ya lo dice, que decía
evite recolectar restos de poda, tal cual. Nosotros siempre les pedimos por ejemplo, una cosa que yo hago mucho con los chicos de las escuelas es esto, por ejemplo. Les pregunto, ¿en qué mano tengo basura? Claro, claro. Entonces una vez una nenita me mató de amor porque me dice, tenés basura en esta mano, ¿y en esta qué tengo? No, en esa tenés naturaleza. Bueno, esta materia orgánica es fundamental para el continuo desarrollo del bosque, ¿no? Y de toda la forestación de Villa Gesell. Don Carlos tuvo muy en cuenta el plantar árboles de hoja perenne, como son los pinos, los cipreses, junto a árboles que pierden sus hojas en el invierno, ¿no? Como los álamos, los sauces, exactamente. Bueno, después, cuando esta cuadrícula estaba ya fijada, toda preciosa, Don Carlos venía acá al vivero, donde criaba las plantitas. No sé si ustedes han recorrido el museo todos, han visto esos tubos de cartón embreado que había ideado Don Carlos. Como tengo este lindo pizarrón, se los voy a dibujar. Don Carlos trabajaba al principio con macetas o con latas, con todas las inconvenientes que esto significa, porque todos sabemos que las raíces en las latas, en las macetas crecen muy comprimidas. Además había que comprarlas, las macetas, por ejemplo, traerlas. Las latas, abrirlas. Entonces Don Carlos dijo, yo voy a cambiar este sistema, voy a inventar un envase propio, muy sencillo. Tomaba tubos de cartón, más o menos como los rollos de cocina, más altos, un poco más anchos, que no existían los rollos de cocina, obviamente. Entonces, con este cartón hacía tubos abiertos arriba y abajo. Estos tubitos los paraba todos juntitos acá en el vivero sobre una capa de tierra fértil. Y colocaba, ¿qué colocaba acá dentro? ¿Qué pondrían ustedes? Esa basura de la naturaleza. Sí, que todavía no había. Todavía no había. Entonces, tierra, que compraba, un poco de arena, que era el suelo definitivo de la planta, un poco de fertilizante natural, bosta de caballo, guano, que compraba en Chile, por ejemplo, con nitrato. La planta crecía, fenómeno, acá en el vivero, bastante protegidita, hasta que tenía más o menos 50 centímetros. Cuando tenía más o menos una buena altura, las regaba, por supuesto, todos los días, no de arriba, así como regamos nosotros. Las regaba por abajo para que la raíz se fuera acostumbrando a tomar el agua de abajo. Y cuando ya estaba fortacho, sacaba los plantines con los tubos y los plantaba en la cuadrícula, dentro de la cuadrícula. Y después podía pasar dos cosas. ¿Qué dos cosas? Que crecieran, que se murieran con una subestada brutal que llegaba y barría con el trabajo de meses. Y esto fue durante muchos años así, ¿no? El vivero trabaja de lunes a viernes a la mañana, vale la pena visitarlo, hay muchas especies muy interesantes acá adentro. Tenemos por ejemplo cebollas, que son árboles gigantes que nos van a sobrevivir a todos nosotros. ¿Y dónde se plantan? Lo que se arma en los viveros. Muy buena pregunta. Es un vivero municipal, está destinada toda esta producción a las plazas, las escuelas, el bulevar y también a nuestras casas, porque los residentes podemos venir y retirar todos los meses 3, 4, 5 plantitas gratis para llevar a casa. Entonces todos en realidad contribuimos a la forestación de Villa Gesell. Y ahora vamos a dar una rápida recorrida y les voy a decir qué funciones tuvieron estos edificios todo el año. Trabaja también Leonardo Castellani, que es un excelente escultor que nosotros tenemos en Villa Gesell, que ha ganado premios internacionales. Una persona de qué edad más o menos. Y Leonardo tendrá en este momento 35, 36 años con toda la furia. Es autor de, por ejemplo, el monumento al tango, que está en la terminal de ómnibus, el monumento a los pioneros, que está frente al bar Sutton, en la avenida 2,
Paseo 105, autor de toda la imaginería del templo, del santuario de Santiago Apóstol. ¿Vieron que ayer se hizo la peregrinación de Santiago Apóstol? ¿Estuvieron? ¿Qué tal estuvo? Mucha gente. Sí, pasó por la playa. Nosotros tenemos un santuario en Villa Gesell, el santuario de Santiago Apóstol, que más o menos no tiene ni punto de comparación en cuanto a su estructura con el santuario de Santiago de Compostela en Galicia, pero es un santuario, que esto es un centro de peregrinación, no es igual que una capilla o que una parroquia, es un centro de peregrinación. Y el santuario de Santiago Apóstol fue construido, todavía no está terminado, y ha generado una fantástica fiesta de turismo religioso, como es la fiesta de Santiago el 25 de julio, en contratemporada, que a nosotros nos viene muy bien eso. Pero además se festeja también Santiago Apóstol el 25 de enero, desde hace 4 años. Y se hacen peregrinaciones hasta el santuario. En el santuario tenemos una imagen obsequiada por el gobierno de Galicia, del apóstol Santiago, y tenemos el botafumeiro. ¿Saben lo que es el botafumeiro? No. Es un incensario que distribuye incienso, que es más grande que el de Santiago de Compostela, el que tenemos acá. Sí. Entonces en las fiestas de Santiago, como ayer, se hace primero una procesión, los peregrinos llegan al templo de Santiago, después de 3-4 horas. Santiago de Compostela son varios días, ¿no? ¿Han hecho alguno de ustedes el Camino de Santiago en Galicia? Es de la Edad Media, es una festividad. Bueno, y luego hay romería, se celebra la misa, se hace esta volada del botafumeiro al son de las gaitas, que es muy emocionante. Bueno, yo soy García de apellido, me emociona, pero es realmente lindo. Y después se hace una romería con stands que venden platos típicos y finaliza la jornada con la quema de fuegos artificiales de toda la fachada del santuario. Bueno, Leonardo ha hecho toda la imaginería del Vía Crucis, del santuario de Santiago, también de la parroquia, en fin, es un excelente artista que da clases todo el año gratuitas, porque son talleres municipales de escultura y de dibujo con modelo vivo. Y eso lo puede hacer cualquiera de ustedes, ahora en verano, creo que están martes y jueves, bueno, ahí está el cartelito. Si a alguien le interesa tener esta experiencia, tengan o no experiencias anteriores con conocimiento de dibujo, no sé. Bueno, esta cafetería tan linda, con esta gente que atiende también, fue en los años 40 un tinglado, por eso se llama el tinglado, la cafetería. Simplemente un techo de chapa, ¿sí?, con tirantes de madera para guardar maquinaria. Y ahora, desde hace 8 años, por suerte, tenemos este lindo lugar en el bosque donde tomar algo fresco, un café y escuchar muy buena música, porque hay shows en vivo. Está muy linda esta cafetería. Esto que vemos allí es una rampa a cielo abierto que construyó Carlos Gesell para lavar las máquinas. ¿Lavar qué? Las máquinas. Lavarlas. Se subían acá al cabo del trabajo de un día y se las manguereaba. Había un surtidor de agua aquí. Y con esa técnica, digamos, se preparaban las máquinas para el día siguiente, para el trabajo del día siguiente. Lo que tenemos aquí es un lugar que sí fue muy modificado. Todo esto no era más que parecitas separando boxes para guardar las máquinas. Esto se modificó bastante. De aquel lado tenemos el taller de arte para la ciudad y de este otro lado trabajan todo el año también en los talleres municipales ceramistas de Villa Gesell. Esto es el taller de cerámica municipal, que trabaja extraordinariamente bien. Acá se hacen bienales de cerámica donde vienen ceramistas muy prestigiosos. Por ejemplo, en noviembre se hizo, creo que la 6ª o 7ª Bienal de Cerámica, y tuvimos aquí a ceramistas de Israel, por ejemplo, muy reconocidos, que vienen a dar talleres y clases. Realmente tenemos una calidad de ceramistas muy importante.
Y ese edificio, que fue muy poco tocado, era el taller cerrado para reparar las máquinas. Se conserva la fosa original. Hoy es el taller municipal de alfarería. Todos los sábados y domingos, o sea, si ustedes vienen hoy a la tardecita, se van a encontrar con que los ceramistas abren los talleres, los alfareros también exponen y venden las piezas que fabrican, y mientras tanto, bueno, pueden tomarse un cafecito. Y además también tenemos los sábados y los domingos, a partir de las 5, artesanos de los talleres municipales de artesanías que venden a muy buenos precios lindísimas artesanías. ¿A qué hora está abierto a la noche? Al tardecita. Y eso se quedan más o menos hasta las 8. El bosque está abierto. Más o menos a las 5, 5:30. Bueno, y ahora vamos a, casi finalizando nuestra visita, miren también los árboles muy añosos que hay acá. Esto es un olmo del sur que están, aquello tan lindo que tenemos enfrente con ese verde grisáceo, ese verde ceniciento, es una casuarina, planta también australiana, al igual que las acacias, al igual que los eucaliptus. Detrás de la casuarina tenemos ese fabuloso fresno americano que da tan linda sombra. Y después, bueno, álamos y sauces con esas hojas que vuelan al viento tan bonitas. Brillan y son hermosos. Y este paisaje en invierno es completamente diferente. Claro, porque los álamos y los sauces están absolutamente desnudos, sin hojas. Pero también es lindo. La temperatura de Gesell en invierno es muy fría. Mira, no sé qué decirte, porque como está el clima en este momento en el planeta, nosotros como nunca, jamás que yo recuerde, hemos tenido hace 15 días sensación térmica 42. Jamás nos pasó eso en Villa Gesell, así que es tan frío como en cualquier otro lado. Y acá está muy cerca del mar. Iglesia no fundó el acá dentro de su villa, como que sí, pero no acá. La primera parroquia, que es la Inmaculada Concepción, es de los años 60. Esto en realidad fue el primer y arrancó todo. Centro cívico. El primer centro cívico, un lugar de trabajo completamente diferente de lo que suelen ser los centros de los pueblos bonaerenses, como la comisaría, la iglesia, no, todo a café. Todo a café. Ejemplo para la familia, para todos. La urbanización nada que ver con ninguna otra. Allí donde funciona la asociación apícola, nosotros tenemos la miel. Miren, tenemos la miel, lo voy a decir a la cámara. Sí, acá está. La miel más rica de la Argentina. Todos los años como la llevamos nosotros, así que... Se venden acá todos los productos de la colmena. ¿Está abierto ahora? Sí, y está abierto hasta las 6 de la tarde. Tienen tiempo, hasta las 8. Bueno. La recomiendo la batida, la miel batida. Y es la que tiene ahora, por la otra ya la vendieron, me parece. La mayor parte de la miel producida en Villa Gesell se exporta hoy a los Estados Unidos. Es una miel clara, batida, así como vamos a mostrar. Hoy tenemos en vivo y en directo. Miren lo que es esta miel. Sí. Nosotros ya nos bajamos medio carro y vinimos a reponer para llevarnos para todo el año. Y sí, porque todos los años y reponemos. No nos llegamos a todo el año, pero, pero por lo menos comemos. En invierno comemos. Buena, muy buena. Muy suave, muy suave. Muy suave. Veo que los señores saben bastante, son de campo. ¿Sos ingeniero agrónomo? No, de familia agropecuaria y de una zona apícola también. ¿De dónde? No, es de provincia de Santa Fe, Casil, a 50 kilómetros de Rosario, que es la capital provincial de la miel. Lamentablemente eso era antes, ahora ya no, porque es una zona plenamente azojera. Pero antes había muchos tambos, era zona tambera, entonces la miel andaba bárbaro. Si bien tengo un primo que es apicultor, produce miel, y hay un sistema para sacar miel municipal también, pero bueno, no es lo mismo que era antes. Qué lástima, ¿no? La verdad. ¿Vos sos del coro de Casilda? No. Porque tenemos un coro en este momento de Casilda. ¿Vos de Argentina será? ¿Vos de Argentina? Sí. Muy bueno. Buenísimo.
Esta miel es multifloral, es de Melilotus. Claro, lo que pasa es que hay la variedad. Allá a lo mejor hay toda de eucalipto porque hay muchos eucaliptos, entonces la miel agarra ese sabor. En Entre Ríos es de toda la flora de Entre Ríos y es más oscura y más fuerte. Exacto. Es de frutales. Exacto. En cambio ninguna miel es igual a la otra. Es suave. Es Pues yo la compro. La abeja, por decirlo de alguna forma. ¿Con qué la alimentemos a la abeja? Puede ser muy fuerte, a veces el eucalipto es más fuerte. Multifloral. Claro, hay flores de acacia, flores de eucalipto, flores de melilotus. Acá la Acacia trinervis, que es un arbolito que les voy a mostrar más adelante, fue la planta. Decí que no se puede usar como un azúcar. Se puede usar. Yo, por ejemplo, tomo té y en vez de ponerle azúcar le pongo miel. Se puede. En realidad hay quienes dicen que mezclar bebidas calientes con miel no es muy bueno. A mí me hizo re bien con el resfriado. Pero sí, a mí también. A mí me hizo re bien. Pero es buenísima para endulzar también, en los postres, en las tortas. Aparte es el único producto que no se echa a perder, no tiene vencimiento. La miel se... Sí, han encontrado en pirámides, con los faraones miel. Exactamente. Yo no la comería igual. Sí, la verdad. Pero han encontrado, sí, en las tumbas de los faraones han encontrado miel. Miren, las maravillas de la miel. Tendríamos que tener a Samantha acá para que nos contara. ¿Saben por qué se llama propóleo? El propóleo, yo me enteré hace poco entrevistando a un apicultor justamente. Propóleo viene del griego de propolis, es decir, a favor de la ciudad, porque con el propóleo las abejas sellan todo hueco que quede en la colmena, evitando de este modo que ingresen las arañas, todos los creadores. Y si encuentran una araña adentro, la momifican con propóleo. Si hay un roedor, hace lo mismo. Lo matan y lo sodifican para que no eche a perder la colmena. Por eso los faraones en Egipto eran momificados con estos productos. Pero el propóleo, ¿qué? ¿Lo que propóleo lo hace la abeja? Sí, es un subproducto, como la cera. La cera. La cera, el propóleo, la miel, lo fabrica la misma abeja. Sí, todo eso se vende acá, Sí. Nada como el propóleo para calmar un dolor de garganta, una angina, para cuando uno estudia para la etapa de rendimiento intelectual, es fantástico. Y si mezclan polen, otro subproducto, con miel en cantidades que Samantha les puede explicar, logran formar lo que se llama el pan de abeja, que es el alimento de las abejas. O la jalea real. Bueno, pero mejor que la jalea real, tengo entendido. Bueno, la jalea real era la que comía la reina. La reina. Claro. Pero la jalea tiene como otras propiedades. Todo es bueno. Pero este pan de miel, salud, los energiza así. ¿Ah, sí? Es bárbaro. El pan de en gran parte. En gran parte. Bueno, ¿cómo llegamos al desarrollo del pueblo, digamos? Bueno, en este momento estamos en lo que sería, por ejemplo, 105 y Avenida 3, en pleno centro de Villa Gesell en los años 40. Cuando los arbolitos empezaron más o menos a prosperar, gracias a la Acacia trinervis, que ahora se las voy a mostrar, en el año 39 don Carlos estaba ya viviendo desde hacía 2 años instalado en su casita, lo que dice el museo. El año 37 fue muy difícil para él, muy crítico. De común acuerdo, Marta y don Carlos ya se habían separado antes del 37. Marta había quedado viviendo con 4 de los 6 hijos y los otros 2, Rosmarie y Bubi, que eran los más rebeldes, vinieron a vivir acá, a esta casita, con su papá y con Emilia Luther, que fue la segunda esposa de don Carlos. Don Carlos también deja Casa Gesell, le vende su parte a su hermano y se instala definitivamente en este arenal, en el año 37. Emilia, bueno, se había enamorado de don Carlos y don Carlos de Emilia, y fue muy fuerte este amor, porque de lo contrario Emilia con seguridad que no hubiera venido a este arenal.
Emilia era una mujer preciosa, soltera, de 47 años más o menos, cuando viene acá, que tenía una vida social bastante intensa en Buenos Aires. Bueno, trabajaba, era jefa de ventas de Casa Gesell, allí se conocieron, tenía auto, y tenía el segundo registro de conducir femenino de la ciudad de Buenos Aires. Esto estoy hablando del año 35. El primer registro era de Victoria Ocampo y el segundo era de Emilia Luther. Le gustaba mucho la música clásica, concurría bastante seguido al Colón, así que, como ustedes se imaginan, solo por amor vino aquí según sus hermanas, a enterrarse en un arenal al lado de un ser que estaba desquiciado. Y sí, a don Carlos Gesell lo llamaron desde el principio, cada vez que lo veían llegar hasta la estación de Juancho, cargar esos carros, venir hasta acá, volver, como todos nosotros lo hubiéramos llamado, el loco de los médanos. La gente de verdad pensaba que estaba loco, ¿no? Y después con los años lo llamaron el domador de médanos. Sí. Ya se comprobó que no estaba loco, que los árboles empezaban a crecer, entonces la gente se empezó a animar, había muy buen trabajo aquí, don Carlos pagaba muy buenos sueldos. Esto dicho por los pioneros, ¿eh? Ustedes piensan que la historia de Villa Gesell como pueblo, en realidad, tiene 70 años, 60 años. Bueno, en realidad el pueblo empezó a formarse a partir del año 43. ¿Qué fue lo que favoreció el crecimiento finalmente saludable de los pinos? Esta plantita que ya les voy a mostrar, que se llama Acacia trinervis. Los apicultores la conocen seguramente. La Acacia trinervis es una especie de acacia que explota en polen. La floración de la Acacia trinervis es espectacular porque son puros racimos amarillos en pleno invierno. Y la gran ventaja que tiene Villa Gesell, que tienen los apicultores de Villa Gesell, es que la acacia florece en invierno, a diferencia de muchos otros árboles que lo hacen en primavera, verano. Entonces, la actividad de las abejas reinas en Villa Gesell empieza en julio. Y esto significa una ventaja enorme con relación a todos los otros apicultores de la provincia de Buenos Aires que vienen a Villa Gesell a comprar abejas reinas. La acacia hoy está extendidísima en toda la costa atlántica de Dunas. Es una planta de origen australiano, como casi todas las acacias, que para don Carlos representó la salvación de la plantación. ¿Por qué? Porque tiene dos características extraordinarias que hacían mucha falta aquí. La primera, que es una planta súper resistente a los vientos marinos. En toda la costa australiana hay acacias trinervis. Y la segunda, que es leguminosa. ¿Recuerdan lo que dijimos? Fijaba el nitrógeno. Fija el nitrógeno. Entonces, don Carlos compra miles de semillas de acacia trinervis y empieza a plantarlas masivamente en grandes triángulos. Él todo lo que inventaba le ponía nombre. A este invento lo llamó nidito, porque auténticamente eran niditos para los pinos. Entonces, ¿qué hacía? Colocaba en cada vértice de este triángulo imaginario un plantín de acacia trinervis y en el centro un plantín de pino marítimo. Claro, y estaba protegida por... Las acacias crecen rapidísimo, crecen rápido, protegían al pino de los vientos y lo nutrían todo el tiempo con nitrógeno. Por eso la llamamos planta madre de la forestación. Qué inteligente, ¿eh? Bueno, entonces... Bueno, pero habrá estudiado para saber que esa planta le iba... Estudiaba y permanentemente investigaba. Investigaba más que estudiaba. Investigaba en los libros. Rosmarie dice, si papá viviera hoy con Google o con cualquier... Sería el amo del mundo, dice Rosmarie, con internet. Se pasaría horas, porque nos fascinaba todo lo que era técnica, tecnología, química, física, todo eso. Bueno, entonces, cuando los arbolitos empezaron a asomar, la gente empezó a interesarse en venir a trabajar acá, etc. Y al mismo tiempo don Carlos dijo, bueno, los arbolitos están creciendo,
yo voy a construir una casita para turistas. 1940 esto, no había caminos, los árboles estaban chiquitos. Y don Carlos dijo, yo voy a construir una casita para turistas. Y construye una pequeña casita a 200 metros de acá, fuera del parque, y la llama La Golondrina. Porque él decía que los turistas, igual que las golondrinas, se iban a venir con el calor, se iban a ir con el frío. ¿Y qué hacen para que llegue un turista acá? Eso, ¿qué hacen? No sé cómo haría la propaganda, no había internet. Lo publicó. Lo publicó en el diario. Después, con los años, a veces regalaba lotes cuando valía la pena, o sea, cuando sí, favoreció muchísimo la llegada de habitantes estables. Pero estoy hablando del año 1940, construye una casita para un turista y cómo hacer que llegue un turista acá. Y lo viene del tren y él con el carro lo acercaba hasta acá, seguramente. Sí, pero así llegó el primero, pero llegó porque, a ver, les doy una oportunidad más. ¿Lo había publicado en el diario? Sí, publica un aviso en el diario La Prensa de Buenos Aires, poniendo en alquiler la casita. Un aviso, yo siempre me río poniendo un aviso, decía más o menos, casita solitaria frente al mar, no se sabe qué mar, se alquila durante 10 días a 100 pesos, escribir a Carlos, el correo también funcionaba muy bien, escribir a Carlos Gesell, Estación Juancho, Ferrocarril Sur. Y para alegría de toda la familia, este aviso es respondido por un señor llamado Emilio Stark. Sabemos que fue el primer turista oficial de Villa Gesell. Este señor Stark venía de Buenos Aires con 2 amigos a la aventura. Imagínense que claro, a lugares con médanos y nada más. Pero eran muy amantes de la pesca, entonces se les prendió el farolito, un lugar, bueno, ahí vamos a la aventura. Se ponen de acuerdo, don Carlos sí los va a esperar a la estación Juancho, ellos venían en auto desde Buenos Aires y prácticamente los remolca por los campos, las 7 tranqueras, las dunas. Total, llegan a la casita y lo pasan maravillosamente, pescando todo lo que querían, ahumaban el pescado, iban a tomar el té con don Carlos y doña Emilia a la casita, bueno, maravilloso, se bañaban por supuesto. Regresan a Buenos Aires y empiezan a hablar maravillas de este lugar y entonces nace el eslogan que todavía nos caracteriza: Villa Gesell, el balneario que se recomienda de amigo a amigo. Y así fue. Entonces, debido a esta experiencia exitosísima, don Carlos se pone a desarrollar aquí esta idea que ya tenía por lo menos 2 años antes, desarrollar aquí, ¿qué cosa? Un balneario, un pueblo de verano, donde la gente viniera a disfrutar de la naturaleza, un balneario diferente de la Roca, que ya era una gran ciudad en 1940, donde la gente conviviera con la naturaleza. Él se tenía muchísima fe, como comprenderán, dijo, bueno, los árboles van a seguir creciendo, acá va a seguir viniendo gente, entonces yo voy a empezar con el trazado de las calles. Todo lo que significó la fundación de Villa Gesell fue un trabajo mucho más agobiante de lo que fue la fijación y la forestación. Porque don Carlos decía, me costó mucho menos inmovilizar una duna que conmover a un burócrata. Todo eran palos en la rueda. ¿Cómo era ese lugar que no tenía calles derechas? Como en todas partes. Y don Carlos decía, no puedo trazar calles derechas, voy a trazar las calles siguiendo, simplemente siguiendo los caminos naturales que marcan las dunas. El movimiento de las dunas, claro, que ya eran sendas naturales. Además, los árboles crecían en lo alto de las dunas, las casas se construían en lo alto de las dunas. Por tanto, ¿qué iba a hacer don Carlos? ¿Iba a tirar abajo todo para hacer una calle derecha? Bueno, no, tenía que hacer una calle derecha. Entonces don Carlos dijo, muy bien, no,
voy a hacer un trazado regular como marca la ley, con quintas de 1 hectárea de superficie, separadas por avenidas de 20 metros y un bulevar. Todo eso lo voy a hacer a 1600 metros del mar. Si ustedes ven ¿alguien tiene un plano de Villa Gesell? Van a ver que parece un plano, no sé, hecho por un arquitecto entrado en copas. Porque todo lo que va del Boulevard Silvio Gesell, muchas gracias. Todo lo que va del Boulevard Silvio Gesell hacia la ruta 11 interbalnearia es trazado regular. Y después acá hizo lo mismo. Se buscó la vuelta. Tal cual. Entonces, este es el primer trazado que hizo Carlos Gesell, más la avenida del Comercio, así la llamó él, nosotros después muy creativamente la llamamos Avenida 3. Y todo esto que es el barrio norte fue el primer trazado urbano que desarrolló Carlos Gesell, con la idea, por supuesto, de que Villa Gesell se fuera poco a poco extendiendo hacia el sur, cosa que hizo. Entonces los primerísimos lotes fueron vendidos acá y al mismo tiempo alrededor de su casa. Nosotros estamos acá. O sea, fuera del Boulevard Silvio Gesell hacia la ruta. Los primeros lotes. Al revés de lo que uno pensaba. Sí, bueno, los primeros lotes de gente que invertía, que costó muchísimo, pero los primeros lotes para veraneantes fueron vendidos en los alrededores de esta casa, del museo. Por eso este centro cívico de los años 40. Aquí donde funciona el Museo de los Pioneros, funcionó el primer correo, la primera estafeta postal. Aquí donde están los baños públicos, don Carlos tenía un galpón con herramientas y distintos elementos. La primera usina eléctrica fue instalada por Carlos Gesell, en donde hoy está la Asociación Apícola. Ustedes habrán visto que hay como unos tapones, como unos cables allá arriba. Bueno, eran de la primera modesta usina, con 2 generadores de energía eléctrica que no estaban conectados las 24 horas porque no podían resistir. Entonces se daba luz unas 2 horas a la mañana y unas 3-4 horas a la tarde hasta las 9. A las 9 menos cuarto, don Carlos bajaba de su casa, hacía, no sé cómo, producía como unos guiños en las lamparitas y eso era la señal de que en 15 minutos más. Bueno, y en este único edificio que no ha sido puesto en valor, funcionó el primer almacén de ramos generales. El primer shopping. Bueno, el Museo de los Pioneros vale la pena recorrerlo, no lo vamos a hacer ahora porque se nos va de cauce el horario, pero está abierto todos los días, igual que el Museo Histórico, de 10 al 19 y vale la pena verlo. Los primeros pobladores que llegaron, muchas gracias, de los alrededores, Madariaga, Maipú, General Lavalle, en busca de trabajo. Pero estamos hablando de qué años, 43, 44, 45. Villa Gesell se pobló con una gran cantidad de inmigrantes europeos de todas las nacionalidades. Acá había alemanes, suizos, suecos, polacos, húngaros, ingleses, franceses, italianos, españoles. En la Navidad de 1950 todos se reunían en la casa de uno para celebrar la Navidad. Llegaron a contar 25 nacionalidades diferentes. Pero somos tan como cosmopolitas nosotros en Buenos Aires, para toda Argentina. No había argentinos. No había argentinos. Digo, mucha gente de los alrededores, de Madariaga, Maipú, mucha gente de trabajo que venía, y también mucha gente de Madariaga. Nosotros hoy tenemos un centro madariaguense en Villa Gesell porque fue nuestra ciudad madre, Madariaga. Pero la gran cantidad de población, en su gran mayoría, eran inmigrantes europeos que dejaban sus países destruidos por la guerra y venían a nacer de nuevo en este paraíso. Pero esto es lo que le ha dado el sello definitivo a Villa Gesell, que no tienen otras ciudades. Esto de la libertad. Acá nadie le preguntaba al otro cuánta plata tenía, si era qué ideología traía, con qué intenciones venía acá. Todos venían con la misma intención.
de sacar este pueblo adelante, de formar sus familias, de vivir en paz. Que no lo tenían en su país. Absolutamente. Entonces acá nadie se entendía, porque miren, andar por las calles de Villa Gesell en ese momento era escuchar 5, 6, 7 idiomas diferentes. Había gente, no sé, leyendo el diario alemán de Buenos Aires, y en la playa había gauchos de Madariaga corriendo una carrera cuadrera. Era qué dispar. muy dispar. Entonces uno dice, bueno, ahora sí se entiende por qué en los años 60 los hippies venían a Villa Gesell, no iban ni a Mar del Plata, ni a Pinamar, muchísimo menos, porque este había sido siempre el lugar de la libertad. Empezando por Carlos Gesell. Sí, claro. Romary dice, mi papá en realidad fue hippie. Claro, sí, claro. Bueno, y ahora sí terminamos la visita en la segunda casa. Sí, yo quiero ver. Está abriendo sus frutos y dispersando las miles de semillitas negras que tienen, ¿ven? Es el típico fruto de la leguminosa, que está abierto en dos, como si fuera el poroto, ¿no? Entonces, estas pequeñas vainas alojan hasta 10, 12 semillitas negras, así chiquitas. Vean con qué facilidad se desprenden y vuelan, por eso hay tanta Acacia trinervis. Plantala, te van a hacer. Sí, yo tengo, a mí me gustan las plantas cuando bueno, esta es la planta providencial, la planta madre de Villa Gesell, que protegió a los pinitos. Para que se den una idea de la floración, la voy a definir como esta, sí, no, esta tiene un tronquito significante. Algunas que han tenido que luchar muchísimo con los vientos tienen troncos gruesos, arrastrados por el suelo porque han luchado. Hay muchísimos. Sí, y sobre todo cerca del mar. Sobre todo cerca del mar. Lo que pasa es que estas acacias son de las... Se llama, ¿cómo se llama? No, esta es la hojillita. No, esta es la hoja. Este es el fruto, ¿ves? Que ya está abierto, no lo tenés que abrir porque ya no. Yo porque soy de Luján, mi marido es de Luján y tiene plantas. Pero yo conozco lo que es una semilla y una hoja. Claro. Y una flor. Nosotros, bueno, mucha gente viene de ciudad, departamento y eso, entonces no. O sea que el pino es rarísimo que crezca, pero se te crece, de golpe te crece. Sí, sí. Sí, de hecho, acá en Luján varias plantas, los del río nacen. Crecen solo, vos sabés que la semilla vos la plantás y no te crece. La tirás en la tierra y crece. Vamos entonces a terminar. Pero en la época especial, creo que en primavera. Eso lo bueno, vamos a la segunda casa, terminamos. ¡Qué vista! ¡Qué vista! ¿Qué es eso? Mira cómo están haciendo. Hay una repoblación natural. Claro, de eso estábamos hablando, de que cae la semilla y crece cuando quiere. ¿En qué época crecen? No tienen época, ¿no? Es increíble. En general los pinos, estos son, miren qué diferentes estos pinos de todos los que vimos. Este se llama piñonero, es el clásico pino, los piñones. Lo que tiene piña. No, todos tienen piñas. Pero son distintas variedades, digamos. ¿Nunca comieron piñón? Sí. Yo los consumo, los piñones. Bueno, acá no sé, lo vamos a encontrar uno. Esto es la cáscara de la semilla de este árbol que se llama piñón. Y una vez que la cáscara está abierta, la semillita que hay adentro es lo comestible. Es una... Ay, qué lástima que acá encontré uno. Acá está entero. Esta es la semilla del pino piñonero. Cerca de yo hice pino. Miramar hay un bosque petrificado. ¿Cómo se llama? Pero crece cuando quiere, ¿eh? Mira que no, vos la plantás y se muere. La tiras en la tierra, la dejás y... El vivero. Meses se habla. El vivero, Florentino me dijo. Y nos explicó eso. Y adentro se come lo que se tiene adentro. Bueno, entonces será de pino piñonero. El piñón del pino piñonero mediterráneo, que es este, porque piñoneros hay varios, hay asiáticos también, es el fruto seco más codiciado en la gastronomía internacional. ¿no? Es blanco. Esta es la semilla de este pino, la semilla. Sí. Estas semillas son comestibles.
esta es la cáscara, hay que sacarle la cáscara. Es como el girasol que tiene esa semillita adentro de la cáscara. Sí, pero es mucho más Pero la piña dura. tiene más cuerpo. Exactamente. Es la piña hermosa, del pionero- Bosque energético se llama. Bosque energético. Sí, bueno. Todos los pinos dan energía, todas las plantas resinosas dan energía buena. Si uno se abraza a ellas, está comprobado que baja el nivel de estrés. Me voy a poner en el trabajo. Adentro del trabajo me ponen un pino. Mejor que tomar pastillas y todo eso. Y a los jefes, ¿viste? A los locos le ponen para sacarme el pino y le baja el nivel. A todo el mundo. Así que lo energizamos. Miren, del bosque se llevan miel, se pueden llevar piñones, se pueden llevar aceitunas cuando nos dejan, las cotorras, de todo un poco. Bueno, este piñón es fantástico, es súper energético. Cuanto más oscuro, mejor. Y yo en Carilo que las tiraba todas las semillas oscuras pensando que estaban feas. Pero si pudiéramos abrir con alguna piedra. Con los dientes. En Carilo hay un montón. Con una pinza. Porque los piñones Bueno, aprovechenlo, que además son súper nutritivos. ¿y qué? ¿Los pelos como la nuez? ¿No? No es tan fácil porque... Con pinza, la nuez alicate. No, yo lo que hago es, junto muchas semillitas, las envuelvo en un repasador. Con martillo. Sí, con un martillito. ¿Y se come lo de adentro? Claro, la parte blanca. La parte blanca. Esto no, Lo esto no voy a podés juntar. comer. La parte blanda y blanca. Delicioso y súper energético también, mucha proteína. Vamos a ir a Carilo y en Mar de Vamos. las Pampas. Vamos a Mar de las Pampas. Carilo hay un montón. Mira que yo decía, debe estar que está fea la semilla. Esa no la... Gesell, a partir de esta decisión de Carlos Gesell de trazar las calles y de empezar a propiciar la llegada de la gente, Villa Gesell creció de una manera continua, sobre todo con esta gran inmigración europea. En los años 50, el diario La Nación hablaba de Villa Gesell como el balneario más europeo de la costa atlántica.